En 1898, un escritor poco conocido llamado Morgan Robertson publicó una novela titulada Futility, una obra que en su momento pareció solo otra historia de desastre marítimo, escrita por un exmarinero sin prestigio literario. Sin embargo, en sus páginas relataba la tragedia de un gigantesco transatlántico británico, el barco más grande jamás construido, proclamado como absolutamente insumergible y reservado para pasajeros ricos que viajaban envueltos en lujo, símbolo de la ingeniería naval más avanzada de su tiempo. En la novela, aquel coloso, llamado Titan, chocaba contra un iceberg en una noche helada de abril en el Atlántico Norte y se hundía por la escandalosa falta de botes salvavidas, dejando a cientos de personas condenadas a morir en aguas congeladas. 14 años después, en 1912, la realidad golpeó con una fuerza casi sobrenatural. La White Star Line presentó el RMS Titanic, el barco más grande del mundo, celebrado por la prensa y sus constructores como prácticamente insumergible, y partió en su viaje inaugural desde Southampton hacia Nueva York, con algunos de los humanos más ricos y poderosos de la época. El 14 de abril, bajo la misma oscuridad helada del Atlántico Norte, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió, repitiendo de forma escalofriante cada detalle de la historia ficticia. No había suficientes botes, y más de 1.500 de las 2.200 personas a bordo murieron. Las similitudes eran tan precisas que parecían imposibles. El Titan de la novela medía 800 pies, y el Titanic 882. Ambos tenían hélices de triple tornillo, podían transportar alrededor de 3.000 pasajeros, y llevaban un número de botes salvavidas ridículamente insuficiente. 24 en el Titan, 20 en el Titanic, pese a cumplir con la ley. Incluso el punto del naufragio coincidía casi exactamente a unas 400 millas náuticas de Terranova. Ambas tragedias ocurrieron en frías noches de abril, tras golpear un iceberg en el mismo océano. Cuando el Titanic se hundió y conmocionó al mundo entero, la vieja novela de Robertson reapareció como un presagio olvidado, y muchos lo acusaron de ser vidente o partícipe de algún secreto imposible de explicar. Él lo negó todo con firmeza, y aseguró que solo era un marinero que había observado las tendencias de la industria. Barcos cada vez más grandes, rutas peligrosas en temporadas llenas de icebergs y leyes de seguridad anticuadas. Pero, incluso con esa explicación racional, los detalles resultaban inquietantes. La similitud del nombre, la causa exacta del desastre, el lugar casi idéntico del hundimiento, la magnitud de la tragedia causada por la falta de botes salvavidas. Era como si su ficción hubiera sido un plano adelantado de lo que ocurriría más de una década después. Robertson no solo imaginó un barco que se hundía, describió cómo, dónde, cuándo y por qué tantas vidas se perderían. Una coincidencia tan precisa que desafía la lógica, que hace tambalear la idea de que el tiempo avanza en línea recta, que invita a pensar que algunos acontecimientos dejan huellas antes de existir, o que ciertos patrones se repiten con una exactitud casi matemática, como si lo inevitable pudiera proyectarse hacia atrás en el tiempo. Pero eso es solo el comienzo. Todo lo que has escuchado hasta ahora apenas roza la superficie de coincidencias tan imposibles que te harán cuestionar absolutamente todo. La siguiente historia tiene que ver con dos de los presidentes más famosos de la historia de Estados Unidos, y con un patrón tan preciso que parece que alguien estuvo jugando con la línea del tiempo a propósito. Las vidas y las muertes de Abraham Lincoln y John F. Kennedy están entrelazadas por coincidencias tan específicas y numerosas que ponen a prueba cualquier concepto de casualidad hasta el punto de romperlo. Empecemos por las fechas de sus elecciones, que por sí solas ya son un puñetazo directo al cerebro. Lincoln fue elegido al Congreso por primera vez en 1846. Kennedy, exactamente 100 años después, en 1946. Lincoln llegó a la presidencia en 1860. Kennedy, en 1960, otro salto perfecto de un siglo. No estamos hablando de más o menos, o aproximadamente. Hablamos de una precisión matemática que sencillamente no debería existir. Ambos hombres defendían los derechos civiles. Ambos inyectaron una nueva energía en la política. Ambos se enfrentaron a sectores que creían que estaban yendo demasiado lejos. Y ambos desafiaron estructuras de poder de maneras que, sin duda, pusieron nerviosos a muchos. Quizá lo suficientemente nerviosos, o furiosos, como para desear que desaparecieran. Pero todo se vuelve aún más extraño cuando entramos en el terreno familiar. Ambos presidentes fueron sucedidos por vicepresidentes apellidados Johnson.
Ambos Johnson eran demócratas del sur. Andrew Johnson, quien asumió la presidencia tras el asesinato de Lincoln, nació en 1808. Lyndon B. Johnson, que tomó el mando después del asesinato de Kennedy, nació en 1908. Otra diferencia exacta de 100 años. Como si alguien hubiera diseñado estos patrones a propósito, solo para que los historiadores se volvieran locos intentando explicarlos. Los detalles del asesinato llevan todo esto a un terreno que te hace cuestionar seriamente si la realidad es real. Ambos presidentes recibieron un disparo en la cabeza un viernes. Ambos estaban sentados junto a sus esposas cuando ocurrió. Lincoln murió en el Teatro Ford. Kennedy murió mientras viajaba en un Lincoln, fabricado por Ford. La ubicación crea un espejo perfecto que parece orquestado. Sus asesinos también siguen exactamente el mismo patrón. John Wilkes Booth mató a Lincoln. Nació en 1838. Lee Harvey Oswald disparó a Kennedy. Nació en 1939. Otra diferencia de un siglo. Ambos asesinos tenían 3 nombres completos, lo que no era muy común ni entonces ni ahora. Ambos nombres tienen exactamente 15 letras cuando se escriben completos. Las rutas de escape crean una simetría casi poética que no debería existir. Booth disparó a Lincoln en un teatro y luego corrió a un almacén. Concretamente, a un granero de tabaco donde lo acorralaron y murió. Oswald disparó a Kennedy desde un almacén, el Texas School Book Depository, y luego huyó a un cine donde lo capturaron. Es una inversión perfecta, del teatro al almacén, del almacén al teatro, como si alguien lo hubiera escrito así a propósito. Ambos asesinos fueron asesinados antes de poder ser juzgados. Booth fue abatido por soldados federales que lo tenían rodeado. Oswald fue asesinado a tiros por Jack Ruby mientras estaba bajo custodia policial, y millones de personas lo veían por televisión. Ninguno de los dos vivió para explicar por qué lo hicieron, o si otras personas estuvieron involucradas. Incluso los pequeños detalles siguen este patrón sobrenatural. Lincoln tenía una secretaria llamada Kennedy, que supuestamente le advirtió que no fuera al Teatro Ford esa noche. Kennedy tenía una secretaria llamada Evelyn Lincoln, que supuestamente le dijo que no fuera a Dallas. Ambos ignoraron las advertencias y fueron de todos modos. Los nombres crean otra capa de sincronía imposible. El apellido de Lincoln tiene 7 letras. El apellido de Kennedy tiene 7 letras. Ambos eran hombres altos y delgados, con un aspecto distintivo que los hacía fáciles de reconocer. Ambos tenían problemas de salud que ocultaron a todo el mundo durante su mandato. Estas coincidencias han alimentado las teorías conspirativas durante décadas. Los escépticos dicen que si se analizan suficientes datos, se pueden encontrar patrones en cualquier parte. Argumentan que el cerebro humano detecta conexiones de forma natural, incluso cuando no las hay. Afirman que centrarse en las similitudes e ignorar las diferencias crea patrones falsos que parecen más importantes de lo que realmente son. Pero el gran volumen de paralelismos entre Lincoln y Kennedy parece diferente del reconocimiento aleatorio de patrones. No estamos hablando de similitudes vagas o de coincidencias temporales. Hablamos de fechas exactas, diferencias numéricas perfectas, circunstancias tan específicas que calcular las probabilidades requiere números con más ceros de los que la mayoría de la gente puede comprender. No se trata solo de 2 presidentes asesinados. Se trata de un eco histórico que se repite con precisión mecánica a lo largo de exactamente 100 años. Como si alguien hubiera tomado la vida de Lincoln, la hubiera adelantado un siglo y la hubiera reproducido con personas diferentes pero en circunstancias idénticas. Las probabilidades de que todas estas coincidencias ocurran por pura casualidad son tan ridículamente pequeñas que desafían nuestra forma de entender los acontecimientos que se desarrollan en la realidad. Nos vemos obligados a considerar posibilidades que incomodan a las personas racionales. ¿Estamos viendo pruebas de que la historia funciona en ciclos con patrones predeterminados? ¿Podría haber fuerzas ocultas que orquestan los acontecimientos a lo largo de generaciones? ¿Revela el universo ocasionalmente destellos de un orden más profundo que gobierna los asuntos humanos de formas que no podemos comprender? Lo que hace que el asunto de Lincoln y Kennedy sea aún más inquietante es el impacto emocional. No se trataba solo de anomalías estadísticas o patrones numéricos divertidos. Eran acontecimientos trágicos que dieron forma a la historia de Estados Unidos y causaron un sufrimiento enorme. El hecho de que tragedias tan profundas se repitieran con precisión matemática añade esta dimensión inquietante. Los paralelismos no solo te rompen la cabeza porque son estadísticamente imposibles.
te rompen la cabeza porque sugieren que, a veces, la historia no solo rima, como dijo Mark Twain. A veces, la historia se repite con tal precisión que parece que vivimos dentro de un vasto programa cósmico que, de vez en cuando, falla y nos muestra el código subyacente. Pero eso ni siquiera es lo más extraño. Lo que viene a continuación tiene que ver con un rey que se encuentra con su doble exacto en circunstancias tan imposibles que hacen que los paralelismos entre Lincoln y Kennedy parezcan casi normales. Nuestra siguiente coincidencia nos lleva a la Italia de 1900, donde el rey Umberto I estaba cenando en un pequeño restaurante de la ciudad de Monza el 28 de julio. Cuando el dueño del restaurante se acercó para tomarle la comanda, el rey casi se atraganta con el vino. Frente a él había un hombre que era exactamente igual que él. No se parecía, no era parecido, era exactamente idéntico, como mirar en un espejo. Fascinado y probablemente un poco asustado, el rey Umberto empezó a hablar con su doble. Lo que sucedió a continuación desafía todas las leyes de la probabilidad. El dueño del restaurante también se llamaba Umberto. Ambos habían nacido en la misma ciudad, Turín. Ambos compartían exactamente la misma fecha de nacimiento, el 14 de marzo de 1844. Ambos se habían casado con mujeres llamadas Margherita el mismo día. Y aquí es donde tu cerebro deja de funcionar por completo. El dueño del restaurante había abierto su establecimiento precisamente el día en que Umberto fue coronado rey de Italia. El rey quedó absolutamente fascinado por estas sincronías imposibles. Sintió una extraña conexión con este desconocido, que no solo compartía su rostro, sino todo el patrón de su vida. Durante su conversación, el rey se enteró de que su doble había servido en el mismo regimiento militar, pero nunca había recibido ningún honor por su servicio. Conmovido por esto, el rey Umberto prometió nombrar caballero al hombre y lo invitó a asistir a una competición deportiva al día siguiente como su invitado personal. A la mañana siguiente, 29 de julio, el rey Umberto se presentó en el evento deportivo buscando a su misterioso gemelo entre la multitud. Un ayudante se acercó con una noticia devastadora. El propietario del restaurante no asistiría. Esa misma mañana había sido asesinado a tiros en un altercado callejero cerca del recinto. El rey quedó conmocionado y profundamente entristecido al saber que su doble había muerto de forma violenta. Mientras el rey Umberto asimilaba esta trágica noticia, un anarquista llamado Gaetano Bresci salió de entre la multitud, levantó su revólver y disparó 4 tiros directamente al pecho del rey. El rey Umberto se derrumbó y murió en cuestión de minutos, asesinado por la bala de un asesino, pocas horas después de que su gemelo idéntico corriera la misma suerte violenta. 2 hombres que compartían el mismo nombre, el mismo rostro, el mismo cumpleaños, el mismo lugar de nacimiento, el mismo nombre de esposa, la misma fecha de boda, los mismos acontecimientos importantes en sus vidas, ambos asesinados a tiros en días consecutivos en la misma ciudad. La probabilidad matemática requiere números con más ceros de los que la mayoría de las calculadoras pueden mostrar. No se trata solo de una historia sobre parecidos o similitudes divertidas. Se trata de 2 vidas perfectamente sincronizadas desde el nacimiento hasta la muerte, conectadas por hilos tan intrincados y precisos que parecen tejidos por alguna fuerza sobrenatural. El rey y su doble vivieron existencias paralelas que convergieron en una noche mágica antes de terminar en una tragedia idéntica en menos de 24 horas. Lo que hace que esto sea aún más inquietante es el peso emocional de su breve encuentro. El rey Umberto sentía un afecto genuino por su doble y quería honrarlo. El propietario del restaurante parecía igualmente conmovido. Durante un breve instante, estas 2 almas idénticas reconocieron algo profundo el uno en el otro antes de que el destino se los llevara a ambos de la forma más brutal imaginable. Las historias que estamos explorando no son solo curiosidades estadísticas. Son ventanas a algo más profundo, algo que sugiere que la realidad podría funcionar según reglas que aún no comprendemos. Los patrones son demasiado precisos. La sincronización es demasiado perfecta. Los detalles son demasiado específicos como para descartarlos como casualidades. Cada coincidencia se suma a la anterior, creando un peso acumulativo de pruebas que contradice todo lo que creemos saber sobre la probabilidad y la causa y el efecto. Y esto es solo el principio. Lo que viene a continuación empujará estos límites aún más lejos, hacia un territorio en el que la explicación racional es casi imposible. Nuestra cuarta coincidencia que rompe la realidad involucra una historia tan oscura y profética que hace que las novelas de terror parezcan insulsas en comparación. En 1838,
Edgar Allan Poe publicó su única novela completa, una aventura marítima llamada La narración de Arthur Gordon Pym. El libro tenía una escena espantosa en la que 4 marineros náufragos, hambrientos y desesperados en una balsa salvavidas, toman la horrible decisión de recurrir al canibalismo para sobrevivir. Echan suertes para determinar quién será sacrificado, y un joven grumete llamado Richard Parker saca la pajita más corta. Es asesinado y devorado por sus 3 compañeros supervivientes. Era ficción, un cuento oscuro y retorcido salido de la mente del maestro estadounidense de la literatura macabra. Excepto que 46 años después, el arte imitó a la vida con una precisión tan escalofriante que habría impresionado al propio Poe. En 1884, un yate inglés llamado Mignonette zarpó de Southampton con destino a Sydney, Australia. Durante el viaje, el barco se encontró con una gran tormenta y se hundió en el Atlántico Sur. 4 miembros de la tripulación lograron escapar en un pequeño bote salvavidas. Se llamaban Capitán Tom Dudley, Edwin Stephens, Edmund Brooks y un grumete de 17 años llamado Richard Parker. Sí, has oído bien. Richard Parker. El mismo nombre que la víctima ficticia de la novela de Poe, escrita casi medio siglo antes. A la deriva durante semanas, sin comida y prácticamente sin agua potable, los 4 hombres se desesperaban cada vez más. Consiguieron capturar alguna que otra tortuga, pero no era suficiente para alimentarse. El joven grumete, Richard Parker, enfermó tras beber agua de mar en su desesperación. Al ver que el chico estaba al borde de la muerte, el capitán Dudley propuso lo impensable. Debían matar a Richard Parker y consumir su cuerpo para salvarse. Tras un agonizante debate, cometieron el acto. Parker fue asesinado y los 3 hombres restantes se alimentaron de su cadáver. Fueron rescatados pocos días después por un barco que pasaba a miles de kilómetros de cualquier tierra. El caso judicial posterior se convirtió en un hito en la legislación inglesa, estableciendo el precedente de que la necesidad no es una defensa legal para el asesinato. Pero para los estudiantes de literatura y las coincidencias imposibles, este caso representa algo mucho más inquietante. Una tragedia de la vida real que reflejaba perfectamente la historia de terror ficticia, escrita 46 años antes. Un grumete llamado Richard Parker, sacrificado en el mar por sus compañeros de tripulación hambrientos en circunstancias idénticas. Las probabilidades de que este nombre específico apareciera tanto en la versión ficticia como en la real de este mismo escenario son más que astronómicas. Poe no tenía forma de saber que su oscura imaginación se convertiría en una realidad profética décadas más tarde. No podía haber predicho que alguien con el mismo nombre que su víctima ficticia se encontraría en circunstancias idénticas y enfrentaría el mismo horrible destino. Sin embargo, de alguna manera, su pesadilla ficticia se hizo realidad con una precisión quirúrgica que desafía toda explicación racional. Esta coincidencia nos obliga a enfrentarnos a preguntas profundamente inquietantes sobre la relación entre la imaginación y la realidad. ¿Pueden las mentes creativas acceder a veces a información sobre acontecimientos futuros? ¿Se repiten ciertos patrones trágicos a lo largo del tiempo con precisión matemática? ¿O acaso Poe descubrió de alguna manera una verdad más oscura sobre la naturaleza humana y la supervivencia que hizo inevitable su escenario ficticio? La coincidencia de Richard Parker no solo te deja perplejo por su imposibilidad estadística, te deja perplejo porque sugiere que, a veces, la ficción no solo refleja la realidad. A veces, la ficción crea la realidad, o la predice con tal precisión, que la frontera entre la imaginación y la verdad futura se vuelve aterradoramente delgada. Nuestra quinta coincidencia alucinante tiene que ver con un hombre que parecía estar sincronizado cósmicamente con uno de los objetos celestes más famosos de nuestro sistema solar. Mark Twain, el querido humorista y autor estadounidense, nació el 30 de noviembre de 1835, solo 2 semanas después de la aparición del cometa Halley. Este famoso cometa, visible desde la Tierra solo una vez cada 75 o 76 años, hacía una de sus raras apariciones cuando Samuel Clemens vino al mundo. Twain creció sabiendo de esta conexión cósmica y sintió un profundo vínculo personal con el visitante celestial que había marcado su nacimiento. A medida que envejecía, comenzó a hacer lo que parecían predicciones escandalosas sobre su propia muerte. En 1909 se le citó diciendo algo que resultaría ser proféticamente exacto de la manera más imposible. Declaró que había venido al mundo con el cometa Halley en 1835 y que esperaba irse con él cuando regresara.
Dijo que sería la mayor decepción de su vida si no moría cuando el cometa hiciera su próxima aparición. Twain afirmaba que el Todopoderoso había creado dos fenómenos inexplicables, él mismo y el cometa, y que habían llegado juntos, y debían marcharse juntos. El universo decidió concederle su deseo con una precisión tan exacta que parece imposible. Mark Twain murió de un ataque al corazón el 21 de abril de 1910. El cometa Halley había alcanzado su máxima proximidad a la Tierra el día anterior. El 20 de abril, literalmente, llegó con el cometa y se fue con él, tal y como había predicho un año antes. No se trata solo de alguien que acertó por casualidad con su muerte. Se trata de un hombre que parecía comprender su conexión cósmica con un objeto celeste y que predijo con precisión el momento de su propia muerte basándose en esa conexión. Las probabilidades matemáticas de que esta predicción se cumpliera con tanta precisión son asombrosas. La coincidencia del cometa de Twain representa algo hermoso y poético en una lista de sincronías que, por lo demás, son oscuras e inquietantes. Es como si el universo quisiera darle a uno de los más grandes escritores de Estados Unidos una salida perfectamente simétrica y significativa del escenario mundial. El hombre que pasó su vida buscando el humor y la ironía en la condición humana pudo experimentar la ironía cósmica definitiva como su último acto. Lo que hace que esta coincidencia sea aún más notable es la aparente conciencia de Twain del patrón antes de que se completara. No solo experimentó una sincronicidad cósmica, la predijo, la anunció públicamente y luego vivió para verla cumplirse con precisión astronómica. Es el tipo de coincidencia que sugiere que algunas personas nacen con una comprensión intuitiva de su lugar en el orden cósmico. Nuestra sexta coincidencia alucinante nos lleva al ámbito de la genética y el comportamiento humano, de una manera que desafiará fundamentalmente todo lo que crees sobre el libre albedrío y la elección individual. En 1940, nacieron en Ohio dos gemelos idénticos que fueron separados cuando solo tenían unas semanas de vida. Fueron adoptados por familias diferentes que no sabían de la existencia de la otra. Por pura coincidencia, ambas familias adoptivas decidieron llamar a su nuevo hijo James. Uno se convirtió en James Springer y el otro en James Lewis. Durante 39 años, estos dos hombres vivieron vidas completamente separadas, sin saber que existía una versión idéntica de ellos mismos en algún lugar del mundo. Cuando finalmente se reunieron en 1979, lo que descubrieron desafiaba toda explicación racional del comportamiento humano y la elección personal. Ambos gemelos James medían exactamente 1,80 metros y pesaban 80 kilos. Durante su infancia, ambos habían tenido un perro llamado Toy. Ambos destacaban en matemáticas, pero les costaba ortografía en la escuela. A ambos les gustaba la carpintería como hobby y mostraban talento para el dibujo técnico. Estas similitudes podrían explicarse por la genética compartida, pero lo que sucedió a continuación lleva la coincidencia al terreno de lo sobrenatural. Ambos se habían casado con mujeres llamadas Linda. Ambos se habían divorciado de sus esposas llamadas Linda y posteriormente se habían casado con mujeres llamadas Betty. Ambos tenían hijos a los que llamaron James Allen, aunque uno escribía el segundo nombre de forma diferente. Ambos trabajaban a tiempo parcial como ayudantes del sheriff. Ambos eran fumadores empedernidos y preferían los cigarrillos Salem. Ambos conducían automóviles Chevrolet azul claro del mismo modelo y año. Las similitudes médicas eran igualmente imposibles. Ambos sufrían de dolores de cabeza por tensión que comenzaron a la misma edad. Ambos se mordían las uñas compulsivamente. Ambos habían ganado y perdido exactamente 10 libras en el mismo momento de su vida adulta. Ambos tomaban vacaciones en el mismo pequeño centro turístico de playa en Florida, a veces durante las mismas semanas, sin encontrarse nunca. Estas no eran solo similitudes superficiales o preferencias coincidentes. Se trataba de elecciones de vida, condiciones médicas y patrones de comportamiento que parecían estar codificados en su ADN. Los gemelos Jim se convirtieron en objeto de un intenso estudio científico en la Universidad de Minnesota, donde los investigadores estudiaban cómo la genética influye en el comportamiento humano. Su caso proporcionó pruebas convincentes de que nuestros genes controlan mucho más nuestras vidas de lo que nadie había imaginado anteriormente. Desde las elecciones profesionales y las aficiones hasta los nombres que damos a nuestros hijos y las marcas que preferimos, los gemelos Jim sugerían que el libre albedrío podría ser más limitado de lo que queremos creer. Lo que hace que su historia sea aún más inquietante es la implicación de que nuestras decisiones más personales
podrían no ser personales en absoluto. Si la genética idéntica puede llevar a casarse con mujeres con el mismo nombre, elegir trayectorias profesionales idénticas y desarrollar los mismos problemas médicos, ¿qué dice eso sobre la individualidad humana y las decisiones que creemos que tomamos de forma independiente? Estas 10 coincidencias imposibles nos obligan a enfrentarnos a las preguntas más fundamentales sobre la realidad misma. ¿Estamos presenciando pruebas de patrones ocultos que gobiernan nuestro universo? ¿Podría haber fuerzas más allá de nuestra comprensión que orquestan los acontecimientos con precisión matemática? ¿O se trata simplemente de las anomalías estadísticas más notables jamás documentadas? La verdad es que la ciencia no puede explicar estas sincronicidades. Las matemáticas no pueden calcular su probabilidad. La lógica no puede racionalizar su existencia. Sin embargo, ahí están, documentadas y verificadas, desafiando todo lo que creíamos saber sobre el azar, el destino y la naturaleza de la existencia. Quizás la posibilidad más inquietante es que estas coincidencias no sean excepciones raras a las reglas de la realidad, sino vislumbres de cómo funciona realmente la realidad bajo la superficie. Quizás el universo es mucho más extraño, está más interconectado y está orquestado de forma más misteriosa de lo que nuestra limitada perspectiva humana nos permite comprender. Estas historias no solo te dejan perplejo porque son imposibles, te dejan perplejo porque sugieren que la imposibilidad en sí misma podría ser más posible de lo que nos atrevemos a imaginar. Al ver todas estas historias juntas, lo que empieza a impactarte es que tal vez hemos estado pensando en la coincidencia de forma totalmente errónea. Tal vez lo que llamamos coincidencia es solo nuestra forma limitada de entender patrones que no estamos preparados para ver. Es como intentar entender una sinfonía cuando solo puedes oír una nota a la vez. No son solo casualidades, son demasiado consistentes, demasiado detalladas, demasiado precisas quirúrgicamente, de formas que rompen las matemáticas que usamos para calcular la probabilidad. Robertson escribió sobre el Titanic 14 años antes de que se hundiera con detalles idénticos. Lincoln y Kennedy separados por exactamente 100 años, pero viviendo vidas especulares. El rey Humberto conoció a su doble perfecto, y ambos murieron a tiros a las pocas horas. El Richard Parker ficticio de Poe se convirtió en un Richard Parker real, que corrió exactamente la misma suerte décadas más tarde. Mark Twain llegó con el cometa Halley y se fue con él, tal y como había predicho. Los gemelos Jim, que vivieron vidas idénticas, hasta en los nombres de sus perros y las marcas de cigarrillos que fumaban, sin haberse conocido nunca. Cada uno de estos casos desafía lo que creemos posible, y aquí está lo que realmente te confunde. Estos son solo los que conocemos, los casos documentados, las historias que se escribieron y verificaron. ¿Cuántas otras coincidencias imposibles ocurren cada día sin que nadie se dé cuenta? ¿Cuántos patrones se están desarrollando a nuestro alrededor en este momento y somos demasiado ciegos para verlos? Tal vez la realidad no sea esa cosa sólida y predecible que pretendemos que sea. Quizás el tiempo no fluye en líneas rectas y ordenadas. Quizás el futuro puede alcanzar el pasado y dejar huellas en él. Quizás algunas personas pueden acceder de alguna manera a información de acontecimientos que aún no han ocurrido. O quizás, y esta podría ser la posibilidad más inquietante, quizás todo está conectado de formas tan complejas e intrincadas que lo que nos parece una coincidencia es en realidad la evidencia de un vasto orden subyacente que no somos lo suficientemente inteligentes como para comprender. Estas historias te obligan a elegir. O aceptas que la realidad produce ocasionalmente imposibilidades estadísticas tan improbables que no deberían existir. O aceptas que no entendemos cómo funciona realmente la realidad, que hay fuerzas, patrones y conexiones que operan más allá de lo que nuestra ciencia puede medir o nuestra lógica puede explicar. Ninguna de las dos opciones es cómoda. Ambas alteran todo lo que creemos saber sobre cómo funciona el mundo. Pero las pruebas están ahí, documentadas, verificadas, imposibles de descartar. Así que la próxima vez que ocurra algo que parezca demasiado coincidente, demasiado perfecto, demasiado imposible de ser casualidad, quizá no lo descartes tan rápidamente. Quizá deberías prestarle atención, porque estas 10 historias sugieren que el universo podría estar intentando mostrarnos algo. Algo sobre la naturaleza del tiempo, el destino y la arquitectura oculta de la existencia misma. Algo que apenas estamos empezando a vislumbrar a través de estas grietas en la realidad, donde lo imposible se vuelve real y la coincidencia deja de ser casualidad.